póngamelo ahí en transmisión. No para acá. Sientes allá, sientes allá. Solo para acá. Sí, el asunto es que, ¿verdad? Hay un hermano pues que me dijo que quería escuchar hoy. Entonces, si lo ve, pues bueno. Y me hizo esta pregunta sobre Mateo capítulo 5, versículo 17. Vamos a ver, libro de Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Lo tienen, verdad? Amén. Ese es un pasaje, hermano, un versículo que muchas congregaciones o muchos pastores no comprenden. Y tal vez porque creen que ahí está hablando Jesús en que no ha venido a abrogar la ley. Está hablando en específico de que la ley del antiguo pacto o la ley dada a Moisés sigue en vigencia, porque ahí lo dice Jesús. Así dice, léelo ahí, güey. 17. Sí, amén. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Oiga bien, vamos a ver un detalle ahí. Jesús viene y dice, no penséis que he venido para abolir la ley. No he venido a abolir la ley y los profetas, sino a cumplirla. El detalle que nosotros debemos de analizar, hermanos, es a qué se estaba refiriendo Jesús. Porque si yo vengo en mi mente y comienzo a analizar y a decir, Jesús debía de cumplir la ley tal como fue mandada en el monte Horeb a los israelitas. Él debía de cumplir todo eso, lo que la ley exigía. A eso se refería Jesús, pero no es así. Si yo vengo, hermano, y comienzo a analizar de que cuando Jesús dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, y me pongo en mi mente a decir que era ese tipo de cumplimiento que se le dio al pueblo de Israel, eso es una blasfemia contra nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Estamos blasfemando contra un hombre justo. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Sí, no era esa ley. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Reconociendo esto. Ajá, solo analice, reconociendo esto, solo reconozca esto que va a decir ahora el apóstol Pablo. Que la ley no ha sido instituida para el justo, Ajá, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Solo analice eso. Reconociendo esto, dice Pablo, que la ley no ha sido instituida para el justo. Ahora la pregunta es, ¿Jesús era justo o no era un hombre justo? Así que la ley no ha sido instituida para el justo. Ahí es donde debemos de analizar. Pablo viene y dice, sino para los borrachos, los homosexuales, los parricidas, los matricidas, una serie de listas de cosas que hace. Así que si yo comienzo a pensar de que cuando Jesús dijo en Mateo 5:17, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, el cumplimiento era de esa manera que los israelitas debían de cumplir la ley de Moisés, estoy blasfemando contra nuestro Señor Jesucristo, porque no era ningún borracho, ni homosexual, ni parricida, ni matricida, ni homicida, no era nada de eso. Así que la ley no era instituida para el justo. Oiga bien, ¿cuál era el cumplimiento
hermanos, que Jesús debía de hacerle a la ley? Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 10. Hebreos 9, 10. Puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Solo analicen eso. Puesto que tiene que ver con ordenanzas, abluciones y todas diversas cosas concernientes a la carne que fueron impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué era lo que debía de suceder? Una reforma. Así dice ahí, ¿verdad? ¿Sí? Todo eso fue puesto hasta que llegase el tiempo de reformar las cosas. Así que cuando Jesús vino y dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, un cumplimiento que él venía a hacer no era quitar la ley, sino que la misma ley tenía que reformarla. Porque llegó el cumplimiento del tiempo. Vamos a leerlo, libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gloria a Jesús. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Oiga bien, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Bajo cuál ley? Claro, bajo la ley de Moisés, porque era la ley que existía. Una vez que Jesús nació en Israel, él como ciudadano de Israel debía de someterse a la ley judía. Por eso podemos encontrar en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde Jesús fue a la fiesta de los tabernáculos, a la fiesta de los panes sin levadura. Él se vestía como un judío porque él debía de cumplir como ciudadano de Israel la ley que le fue dada a Israel. Así como yo o nosotros estamos aquí en Honduras, vamos a cumplir las leyes que están establecidas en Honduras. Yo no voy a ir a Estados Unidos o a Venezuela o a Brasil a querer cumplir las leyes de aquí de Honduras allá en otro país. Voy a ir a cumplir las leyes que establecieron allá. Así que Jesús nació en Israel bajo una ley que ya se le había dado al pueblo de Israel en el monte Oreb. Pero él iba a llegar a un tiempo donde él iba a recibir toda la autoridad, todo el poder de parte de Dios. Vamos a leerlo, libro de Mateo 28, 18. Y acercándose, Jesús les habló diciendo, Ajá. toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Solo analice. Acercándose Jesús a sus discípulos le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que llegó ese tiempo donde Jesús recibió toda la autoridad. Así que llegó el cumplimiento del tiempo para que él, que recibió toda la autoridad, comenzara a reformar. Porque él tenía ahora el poder de reformar las cosas. Volvemos al libro de Mateo 5, donde empezamos. Mateo 5, 17 y 18. Oiga bien. No penséis que he venido para abolir la ley o a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Oiga bien, solo analice el versículo 18. Porque
Más posible que pase el cielo, dice, y la tierra, que una tilde. La letra más pequeña de la ley pase. Ahí vienen los pastores y vienen y dicen, se fija, hermano, ahí está claro. La ley no va a pasar. Oiga bien, el versículo 17 Jesús dice, no he venido a abrogar la ley, sino a darle un cumplimiento. Él comienza hablando de la ley que estaba establecida una vez que él nació. Pero una vez que él le da ese cumplimiento, que es la reforma, pasa al versículo 18, donde viene y dice, más posible que pase el cielo y la tierra que una tilde o una jota de la ley quede sin cumplirse. ¿De cuál ley ahora él se está refiriendo? A la ley que ahora él estableció. Vamos a comprobarlo ahí mismo en el libro de Mateo 24:35. Oiga bien lo que dice. Mateo 24:35. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Oiga bien lo que dice Jesús ahí. El cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué no pasará? Mis. Solo analice, no está diciendo la ley. No, mis palabras no pasarán. Así que cuando leemos el versículo 18 de Mateo 5:18, cuando él viene y dice, más posible que pase el cielo y la tierra, que la letra más pequeña de la ley quede sin cumplirse o pase, se refiere a la ley que ahora él ha establecido. Oiga bien, por eso dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Volvemos otra vez al 5, 18 y 19. Gloria a Jesús. Pero en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra no se perderá ni una letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Solo analice. Cualquiera que anule uno de estos mandamientos, de los más pequeños, aunque sea, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde, ahora, el detalle es, ¿a cuáles mandamientos? Ya no se está refiriendo a los mandamientos establecidos en la ley antigua, sino ahora en los mandamientos establecidos bajo la ley que él estableció. Por eso Jesús vino y dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pues claro, mis mandamientos. Oiga bien, vamos a seguir leyendo ahí, versículo 19. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, solo analice. Ahí es donde nosotros vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que Jesús en realidad está enseñando en el versículo 17 y 18 y 19? El versículo 20 nos da la clave también. Viene y dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la justicia de los escribas y fariseos, ¿qué va a pasar? No van a poder entrar al reino de los cielos. La justicia de ustedes, les dice, tiene que ser mayor a la justicia de los escribas y fariseos. ¿Cuál era la justicia de los escribas y fariseos? Vamos a leerlo. Filipenses
capítulo 3, versículo 6. Filipenses 3, 6. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Oiga bien, ese era Pablo. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Oiga bien, la justicia era en la ley. Por eso Pablo era, dice, fariseo. Porque su justicia era en la ley. Así dice ahí, ¿verdad? Sí. Y por eso en Mateo 5:20 Jesús le dice, si vuestra justicia no es mayor que la justicia de los escribas y fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Porque la justicia de los escribas y fariseos era la ley. Versículo 9, ahí mismo, 3:9, para que usted analice. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Oiga bien, ustedes pueden ver cómo está ahí la diferencia, ¿verdad? No ser hallado yo teniendo mi propia justicia, que es la ley, sino otra justicia mayor, que es la justicia ahora en Cristo. La justicia de los escribas y fariseos, hermanos, era la ley. Todo lo que fue establecido en el antiguo pacto, antiguo testamento, en el monte Sinaí, diezmos, primicias, pactos, sacrificios, ¿verdad? Esa era la justicia de los escribas y fariseos. Ahora Jesús viene y hace una reforma en la ley y establece una justicia más perfecta, con una ley más perfecta. Así que viene y le dice, si vuestra justicia no es mayor, o sea, tiene que ser otra mayor, que la justicia de los escribas y fariseos, no van a entrar jamás al reino de los cielos. Ahora, ¿qué es lo que sucede hoy en día, hermanos, en las congregaciones? No entienden la justicia de Dios. No la comprenden. No han entendido lo que Cristo en realidad ha venido a hacer para nosotros. Así que como ellos no comprenden, establecen su propia justicia. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo ahí en Filipenses 3:9? No ser hallado yo teniendo mi propia justicia, que es en la ley. Oiga bien lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 2. Algo que es lo que está sucediendo hoy en día. Romanos 10, 2. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Y el 3. Pues desconociendo la justicia de Dios. Oiga bien, desconociendo la justicia de Dios, ¿qué es lo que hacen? Y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Desconociendo la justicia de Dios. Oiga bien. Procurando establecer la suya propia, su propia justicia. Oiga bien, Romanos 10, 2. Desconociendo la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, su propia justicia. ¿Y cuál es la propia justicia ahora del hombre? Se van a la ley. No, hermano, es que mire, aquí lo dice la palabra. Lo dice aquí en Deuteronomio, dice aquí en Éxodo esto. Debemos de guardar esto, lo otro. Están estableciendo su propia justicia porque están desconociendo la justicia de Dios, que ahora es en Cristo Jesús. Por eso en Mateo 5:17, cuando Jesús vino y dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. He venido a cumplirla. El cumplimiento que Jesús le iba a dar era que necesitaba ser actualizada o reformada la ley, para que se estableciera una nueva ley más perfecta, más justa, con una mejor justicia
a la ley que ya estaba antes. Oiga bien, vamos a leer Hebreos capítulo 7, versículo 12. Hebreos 7, 12. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Oiga bien, porque cuando se cambia el sacerdocio, ¿qué es lo que ocurre? Un cambio de la ley. Pero un detalle específico que habla aquí, ahí viene y dice necesariamente, necesario. En otras palabras, es necesario que ocurra un cambio de ley. Ustedes saben lo que es algo necesario, ¿verdad? Es algo que se ocupa. Si no, no va a trabajar bien el asunto. Por eso el mismo Jesús vino y dijo varias comparaciones. Por ejemplo, no se puede remendar, ¿verdad? Un pedazo de trapo nuevo en uno viejo. No se puede remendar. Ni tampoco se puede echar vino nuevo en odres viejos. Ambas cosas deben de ser nuevas. Así que se cambió el sacerdocio, se cambió. Necesariamente tenía que ocurrir un cambio de ley. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque iba a haber un nuevo sacerdocio, tenía que haber una nueva ley establecida. Y ese sacerdocio, hermano, o ese sacerdote, ahí mismo en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Oiga bien lo que nos dice. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Oiga bien, hermanos santos participantes del llamamiento celestial. Participantes, los que están participando en el llamamiento que Dios nos está haciendo a través de Cristo Jesús. Considerad. ¿A quién? ¿A Moisés? ¿A Aarón? ¿A los levitas? No. Considerad a Cristo Jesús sumo sacerdote de nuestra fe. Así que si se cambió el sacerdocio, necesariamente ocurrió un cambio de ley. Eso es lo que Jesús vino a hacer. He aquí yo hago nuevas todas las cosas, dijo Jesús. También Pablo lo dice en 2 Corintios 5:17, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Todo Jesús lo hizo nuevo. ¿Por qué cree que dice en el libro de Mateo 5, donde empezamos al inicio? Mateo 5, 21. Veámoslo ahí. Mateo 5, 21. Habéis oído que se dijo Ajá. a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Solo analice. Jesús viene y dice, habéis oído que se dijo a los antepasados. Había una ley establecida antes. Y en esa ley había mandamientos, estatutos y ordenanzas. Así que Jesús les dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. ¿Pero qué dice el 22? Pero yo os digo. Ahora yo les estoy diciendo a ustedes. Antes se dijo esto, ahora yo les digo a ustedes. Que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Oiga bien, mas ahora yo os digo, cualquiera que se enoje nada más. Para resumirlo en poco, cualquiera que se enoje ahora con su hermano, ya es un homicidio.
Oiga bien, antes en la ley de Moisés debía de haber 2 o 3 testigos que vieran con sus propios ojos que alguien asesinó a otro, para que fuera culpable ante la ley y el juicio, para que sea condenado como homicida. Mas ahora en Cristo, viene Cristo y trae esa ley a ser literal y la profundiza a una ley espiritual. No necesita usted matar a nadie. Solo odie y aborrezca. Vamos a leer lo primera de Juan 3, 14 y 15. Oiga bien lo que dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el Primera de Juan 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Amén. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Oiga bien lo que dice el 15. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué es? Homicida. Ya es homicida. Imagínense, no necesita matar literalmente. Por eso leímos en Hebreos 9:10, donde dice todo lo que fue escrito antes en la ley era concerniente a la carne. Para poder quebrantar el mandamiento de no matarás, tenía que matarlo en la carne. Ahora es espiritual. Jesús trae y reforma esa ley de la carne a lo espiritual. Y bien dice Juan, todo el que aborrece a su hermano ya es un homicidio. Solo analice, ya, no necesita nada más. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Por eso en Mateo 5, 23 al 25, el mismo Jesús viene y dice, por eso, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y sabes en tu corazón que alguien tiene algo contra ti o hay una enemistad, mejor no dé la ofrenda. Ve y reconcíliate con tu hermano. Luego ven y trae tu ofrenda. ¿Por qué? Porque estaría dando la ofrenda siendo un homicida. Porque aborrece, porque odia. Oiga bien. 5:27, de ahí, de Mateo, y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ajá. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso fue escrito también. Mas ahora yo les digo que solo con que vean a una mujer para codiciarla en su corazón, ya cometieron adulterio. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está trayendo de lo literal, que era lo que estaba en la ley antigua, a poner una ley espiritual. No necesita ahora el cuerpo para usted ser un adúltero. Lo único que necesita solo es el alma, el pensamiento, y comete adulterio. En el Antiguo Testamento, hermano, era literal el adulterio. Por eso unos hombres trajeron una mujer, en el libro de Juan capítulo 8, trajeron una mujer porque la iban a matar a pedradas. Y dice, fue vista o hallada en el acto de adulterio, en el acto, la hallaron literalmente, cometiendo el adulterio. Así que la ley no te manda a apedrearlas. Oiga bien, pero ahora Jesús viene y trae una reforma en esa ley y la trae espiritualmente. Por eso el libro de Santiago 4:4
viene y dice, oh almas adúlteras. ¿Por qué dice almas adúlteras? Porque ahora no necesita usted su cuerpo para ser un adúltero. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo se constituye en amistad contra Dios? Oiga bien, ya con eso es adulterio. Que usted quiera estar con Cristo y quiera estar con el mundo. También es adulterio que quiera estar con Cristo y también que quiera estar con Moisés. También es adulterio. Oiga bien, no podemos estar con los dos. Vamos a leer ahí en el libro de Romanos 7:1 al 5. Romanos 7:1 al 5. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Oiga bien el versículo 3. Así que mientras vive su marido o en vida del marido se une a otro marido, será llamada adúltera. Pero, oiga bien el pero. Así dice. Sí. Pero si su marido muere, ella queda libre o no queda libre. Sí. Es libre de la ley del marido y no será llamada adúltera si se une a otro marido. Ahora vea la conclusión el verso 4. Por tanto, hermanos míos, también vosotros se os hizo morir, ¿a qué? A la ley. A la ley. Por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, es aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevéis muchos frutos. Así que sí, aún para nosotros la ley está viva y nos queremos unir a Jesús y aún la ley está viva en nosotros, somos adúlteros. Hermano, pero es que mira, acá dice en el libro de Malaquías 3:10, es un adúltero porque tiene la ley viva todavía y quiere unirse a Cristo. Tiene que mediante el cuerpo de Cristo morir a la ley para ahora ser de una nueva ley más justa y más perfecta, que fue la que Cristo vino a establecer. Oiga bien. Porque ¿qué sucede si nosotros estamos con ambas leyes? Vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Ya vamos a terminar. De Cristo os habéis separado vosotros, que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Oiga bien, de Cristo os desligasteis, o se han separado todos ustedes, los que procuran ser justificados a través de la ley de Moisés. De la gracia habéis caído. Así que no pueden decir, hermanos, ¿verdad? Llamarse cristianos. No pueden llamarse cristianos, porque están desligados de la ley de Cristo. Sí han desligado, porque querer ser justificados por una ley que ya fue anulada. Porque ahora estamos mediante una ley de fe, y la ley antigua que Cristo vino a anular es una ley que no es de fe. Estamos en Gálatas, 3:12, leas el 3:12 de Gálatas. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace morirá por ellas. La ley no es de fe, hermano. No. No es de fe la ley. La ley que estaba antes que Cristo estableciera la ley de él. Esa no era de fe.
Esa solo era un tutor o una guía, el cual nos iba a conducir a la ley que Cristo iba a establecer. Verso 24. 3, 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. Nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? No es aquel que se casó, ¿verdad? Por HCH. ¿Ah? Herminia. El ayo. La ley, el ayo, ahí significa tutor o guía o maestro. La ley ha venido a ser nuestro ayo. ¿Para qué? Para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la ley, la fe. 25. Pero ahora que ha venido la fe, Ajá. ya no estamos. Ya no está bajo ayo. La ley era nuestro ayo, nuestra guía, porque toda la ley decía somos pecadores, somos malditos, tienen que pagar aquí, tienen que pagar allá. Eso nos llevaba a nosotros a gritar por un Salvador, porque estábamos mal delante de Dios. Pero una vez que vino Cristo, dice ya no estamos bajo ayo. Ese es como que usted venga y agarre un autobús y diga, voy para allá a Ceiba. ¿Para qué le sirve el autobús? Usted agarra el bus solo para conducirlo al destino donde usted va. Pero una vez que usted llegó ya a su destino, ahí en Ceiba, va a seguir montado en el bus. No, tiene que bajarse de ese bus porque ya llegó a su destino. Porque si se queda nuevamente en el bus, lo vuelve a traer de retroceso. Entonces, no va bien. La ley era nuestro autobús que nos iba conduciendo hasta llegar a Cristo Jesús. Pero una vez que ha venido la fe, que es en Cristo Jesús, ya no estamos bajo ayo. Oiga bien. 3:27 de Romanos y 28. Ya vamos a terminar. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, Romanos. de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. 3:27 y 28 de Romanos. Ahí está en Gálatas siempre. Romanos 3:27 y 28. Oiga bien lo que dice. ¿Dónde está pues la jactancia? Solo analicemos ahí. ¿Dónde está la jactancia? Si ustedes pueden, antes de seguir con el versículo, si ustedes pueden analizar cuando Jesús dio la parábola en el libro de Lucas, de una historia de dos hombres que fueron al templo. Uno era fariseo y dije que empezaba a decir el fariseo, Señor, doy el diezmo de todo lo que gano. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Era jactancia o no era jactancia? Porque él se jactaba porque estaba cumpliendo algo de la ley. Pero viene y nos dice Pablo ahí, 3:27, ¿a dónde pues está la jactancia? ¿Cómo queda? Queda excluida. Ahora la pregunta es, ¿por cuál ley? ¿Qué ley la vino a quitar esa jactancia? ¿La ley de las obras? No, le dice. Sino la ley de la fe. No es la misma ley. Ahora ve el verso 28, donde Pablo dice, concluimos pues. El hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Concluimos pues que ahora el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Cree usted a esa palabra o no la cree? Amén. Amén. Capítulo 10, versículo 4, de ahí mismo de Romanos, 10:4. Oiga bien lo que dice. Que Cristo es el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que en él cree. Así que debemos de entender, hermanos, que Mateo 5:17, cuando Jesús dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla,
El cumplimiento que él venía a darle era la reforma que la ley necesitaba para que fuera más justa, más perfecta y podamos acercarnos a Dios mediante una justicia más perfecta delante de Él. Pero es la misma ley de Dios. Él no la abrogó, pero sí la cambió. Porque se cambió el sacerdocio, necesariamente ocurrió un cambio de ley. Así como cuando nosotros tenemos una aplicación de Facebook, de WhatsApp, TikTok, cualquier aplicación en nuestros teléfonos, automáticamente esa aplicación necesita ser actualizada. Si usted no actualiza esa aplicación, hermano, deja de trabajarle correctamente. Llega un tiempo donde ya no le trabaja bien porque nunca la actualizó. ¿Es así o no es así? Pero cuando usted viene y le aprieta el botón actualizar, automáticamente comienza la actualización. Y de repente viene y dice, se instaló la nueva versión, pero es la misma aplicación. Y la vieja versión desaparece. No puede estar con las dos versiones en una sola aplicación. No se puede. O está con una o está con la otra. Es lo que Jesús vino a hacer. La ley necesitaba una actualización, una reforma, para que pudiera llegar a las demás naciones gentiles, a Nicaragua, Honduras, Guatemala, Argentina, porque antes la ley solo era para Israel, no para los gentiles. Así que para poder que esa ley llegara a las demás naciones, tenía que haber una actualización, una reforma. Y ahí es donde Jesús dice en Mateo 28:20, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Esa es la ley que va a estar hasta el fin, hasta que pase el cielo y la tierra. Es Jesús, no es Moisés, no es Leví, no es Aarón, es Jesús. Amén. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Gloria a Dios. Bendito Dios. Damos gracias a Dios. En el nombre de Jesús.